Ahí está. Sí, entonces ahí están viendo la pantalla, ¿no? Sí, parece que es. Ok, se ve en el puntero, sí. Ok, entonces, bueno. Hoy vamos a empezar a ver la unidad uno. Esta primera unidad es Introducción a la Ingeniería Metalúrgica y de Materiales. Es una unidad introductoria a lo que sería la ingeniería de procesos. Nuestro objetivo, pues, es que conozcan un poquito de a qué queremos llegar, ¿no? En cuanto a su conocimiento que ustedes deben adquirir a lo largo de toda la línea de procesos. Mm, eh, bueno, sí, solo sería eso. O sea, ¿qué es un ingeniero de procesos? ¿Cuál es la importancia de los conocimientos de la ingeniería de procesos y cómo aplicarlos? Algunos ejemplos de cómo aplicarlos. Eso sería lo que vamos a ver en esta unidad. Entonces, bueno, vamos a ver una introducción a la ciencia de ingeniería de materiales que ustedes ya deben haber cursado en tercer semestre, justamente una materia que se llama así. Entonces, deberían ya tener como ese conocimiento previo, ¿no? Sin embargo, pues lo recordamos porque pues la selección no es obligatoria y pues no está de más, ¿no? Después vamos a ver un poquito de qué es la ingeniería de procesos y específicamente vamos a ver cómo se aplica en los procesos metalúrgicos y de materiales, sobre todo en metalúrgicos, ¿no? Vamos a ver las ingenierías las herramientas de la ingeniería de procesos y vamos a terminar con un ejemplo de un proceso metalúrgico, un par de ejemplos de cómo se aplicarían esas herramientas, esos conocimientos que se tienen de la ingeniería de procesos a lo que sería un proceso, cómo lo podemos mejorar al final, ¿no? Entonces, bueno, para la ciencia de ingeniería de materiales, pues lo que más nos interesa es qué es un material y por qué son importantes esos materiales en ingeniería. Entonces, ¿se acuerdan qué es un material de sus clases de ISIM o de fundamentos de metalurgia y matemática de materiales, más bien? Ahorita están llevando ISIM, me parece. Los de fundamentos de metalurgia y materiales, ¿se acuerdan qué era un material? ¿Alguna idea? No, ninguna. Eh, bueno, material, pues podemos irnos a lo que es la definición de la palabra desde sus raíces. Y pues viene del latín, ¿no? Materiales. Y no nos dice mucho porque eso únicamente dice que es relativo a la materia, ¿no? Compuesto por las raíces mater, que es madre, matriz, prima, materia, y a la partícula ia, ¿no? Cualidad. Entonces estamos diciendo que es todo aquello que tiene una cualidad eh, Veamos. relacionada a las matrices, ¿no? O a la materia. Eh, en general, lo que vamos a definir como un material es todo aquello que tiene particularidades físicas. Es decir, todo con lo que podemos interactuar está hecho de algún material. En, en ese aspecto, pues es una definición muy amplia y pues todo está hecho de materia, ¿no? Todo lo que nos rodea, el mundo físico, pues está hecho de materia. Ahora bien, nosotros como ingenieros, pues no nos interesan la totalidad de todos los materiales, ¿no? Hay algunos que nos son más útiles que otros. eh, Hay algunos que inclusive nosotros no podríamos aplicar a un proceso, por ejemplo, los residuos o alguna cosa que fuera un desecho, pues eso ya no lo podemos utilizar, ¿no? Pero sí hay muchos materiales que nosotros podemos utilizar para fabricar componentes, para utilizar en lo que es la ingeniería, ¿no? Entonces, todo lo físico es una materia, todo lo que no es físico, pues ya no entraría dentro de la definición de materia. En ese aspecto, pues sería parecido, por ejemplo, a una computadora, pues el hardware es todo lo que es físico, lo que pueden tocar, y el software, pues ya sería todo lo intangible, ¿no? En este caso, pues sería más o menos la
similitud, que todo lo que ustedes puedan interactuar con él, pues sería un material. Bueno, dentro de la ciencia e ingeniería de los materiales, nosotros los clasificamos en 5 grupos. Ujú. Que van a ser los metales, los cerámicos, los polímeros, semiconductores y los materiales compuestos. ¿Ok? Estos son los materiales que desde el punto de vista de ingeniería nos interesan, porque son con aquellos con los que podemos fabricar objetos o podemos fabricar algunos componentes que podemos aplicar, ¿no? En lo que sería nuestra vida cotidiana, ¿no? Para mejorar el nivel de vida de los humanos, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con los metales. Pues los metales normalmente tienen como características que son buenos conductores, tanto eléctricos como térmicos. Ahí pues hay algunas cosas que se pueden hacer para mejorar la conductividad en el caso de que sea una cualidad que nosotros queramos. Eh, los metales entre más puros pues van a ser más conductores. Si están en aleación pues van a tener una menor cantidad de va a bajar su conductividad, ¿no? Su resistencia es relativamente alta eh, y son bastante rígidos, ¿no? Tienen una amplia gama de propiedades, o sea, hay metales que son mucho más rígidos que otros, hay metales que inclusive podrían considerarse suaves en comparación. No sé si hayan visto la prueba muy viejita en donde lo que se hacía era morder el oro para poder saber que era oro precisamente. ¿Por qué? Porque tenía que ser suave, tenía que ser dúctil. De hecho, por eso el oro se trabaja en aleación, porque si fuera oro 100% puro, sería muy maleable como para que lo podamos dar una forma final. Por eso tiene un cierto quilataje para darle esa rigidez que necesita, ¿no? También, bueno, van a ser dúctiles, van a tener buena conformabilidad, es decir, los podemos manipular para que tomen una forma que nosotros deseamos y pues tienen una resistencia al impacto relativamente elevada. Les digo, es una gama muy amplia de propiedades, no todos los metales se comportan de la misma manera. Les digo, el oro es muy maleable, por ejemplo, las aleaciones de hierros colados son muy rígidas, ahí no tienen esa maquinabilidad que tienen otras aleaciones, a cambio tienen una alta resistencia al desgaste. Entonces, todas estas características generales pues están en un espectro muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ejemplos tenemos? Pues tenemos los aceros, los hierros, las aleaciones base aluminio, base cobre, aleaciones ligeras base magnesio, ujú. Los latones, los bronces, van a ser todos los materiales metálicos, ya sea metales puros o aleaciones. Y una aleación, pues básicamente es una solución sólida que está conformada por un material metálico y algún otro elemento que puede ser metálico o no metálico, normalmente es metálico, ¿no? Pueden ser intersticiales o sustitucionales y pues eso ya lo vieron en fundamentos, ¿no? De metalurgia y materiales. Entonces, de los materiales metálicos, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Ok, pues continuamos. El siguiente tipo de materiales que nos interesan desde el punto de vista de ingeniería, pues son los materiales cerámicos. Los cerámicos, al igual que los metales, pues tienen una alta resistencia y en este caso son más duros, ¿no? Esa resistencia en los cerámicos normalmente es a la compresión. Entonces son muy resistentes, pero solo bajo ciertos tipos de esfuerzos. Son muy frágiles, es decir, bajo un impacto van a fallar porque no tienen esa maleabilidad que tienen los metales. Los cerámicos no se deforman, sino que toman una forma que es muy rígida, muy resistente, pero pues a cambio no tiene esa capacidad de absorber energía de forma súbita, ¿no? En general son aislantes, tanto térmicos como eléctricos, así que son materiales que desde nuestro punto de vista en específico de la metalurgia, nos sirven mucho como aislantes térmicos para hornos, el recubrimiento interno de los hornos, o nos sirve, por ejemplo, para
aislar bueno, sí, hornos de tratamientos térmicos, hornos de fundición, puede servir para aislar algún componente eléctrico, como son los termopares, en los cuales no queremos que se toquen dos alambres metálicos, sino en un solo punto. En ese caso, se pueden usar cerámicos para aislar esa parte eléctrica. Em, Hay muchos materiales cerámicos, una gran cantidad. Entonces está, por ejemplo, la alúmina, el dióxido de silicio, el óxido de magnesio, el carburo de silicio, pues entre muchos otros, ¿no? Ya conforme vayamos viendo las clases, pues vamos a ver que tienen ciertas características muy, muy por encima, pero sí vamos a ver que tienen algunas características que son importantes de considerar, ¿no? ¿Alguna duda o comentario de materiales cerámicos? No, ninguna. Bueno, pues continuamos. Polímeros. En el caso de los polímeros, pues son materiales que son aislantes también, al igual que los cerámicos, tienen una baja conductividad térmica y eléctrica. Son muy resistentes a lo que sería, químicamente son muy inertes, son muy resistentes a las reacciones químicas. Eh, Claro que hay sustancias que van a reaccionar con los polímeros, pero en general pues son resistentes, ¿no? A las reacciones químicas. Tienen una resistencia que no es tan elevada como los metales y los cerámicos, es una resistencia relativamente baja y pueden llegar a fallar si la temperatura es muy alta, ¿no? Los polímeros no tienen esa capacidad de soportar temperaturas elevadas, a diferencia de los cerámicos o de algunos metales que son muy, muy resistentes a la temperatura. En ese aspecto, al igual que en estas dos, los cerámicos, pues también, digo, los polímeros también tienen una gama amplia de propiedades. Hay polímeros más duros, hay polímeros más suaves, hay polímeros transparentes, hay polímeros opacos, que también es una característica que nos podría interesar en ciertas aplicaciones, ¿no? El hecho de que el polímero deje pasar la luz a través de él, pues es también importante, ¿no? Em, Hay polímeros termoestables que, que fallan a temperaturas elevadas, hay termoplásticos, ¿no? Entonces, hay hay una gran cantidad de polímeros y cada uno de ellos pues va a tener sus propias características, pero van a entrar todos dentro de una región, ¿no? De propiedades. No hay polímeros que lleguen a alcanzar la dureza de los metales, por ejemplo. Eh, no hay polímeros que lleguen a alcanzar, por ejemplo, la resistencia a la compresión de un cerámico. Entonces sí tienen una gama de propiedades altas, pero está limitada hasta cierto punto, ¿no? También, pues, no son los materiales más amigables con el medio ambiente, los polímeros. Pero sobre todo por su uso excesivo, ¿no? En empaques y cosas así, o sea, por eso no son tan amigables, porque es difícil de reciclar el polímero, a diferencia de, por ejemplo, el metal, que es muy fácil de reciclar, porque se puede reciclar mediante procesos de fundición. El polímero no es tan fácil que lo podamos reincorporar a la cadena de producción. Sí hay algunos que se pueden reciclar, pero bueno, ya normalmente no recuperan ciertas características, ¿no? Ya sería para un uso diferente al que tenían originalmente. En el caso de los cerámicos, también es posible reciclarlos hasta cierto punto, pero no son tan contaminantes porque son más inertes que los polímeros normalmente. Entonces, los cerámicos, al final de cuentas, pues son minerales que se encuentran presentes de forma natural en lo que sería la tierra, entonces no es tanto problema, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso con respecto a los polímeros. ¿De esto alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien? Ok. Vamos a pasar con los semiconductores.
Si ven estas tres familias, estas tres primeras familias que vimos, pues son materiales que están relativamente puros, por así decirlo. O sea, es un material que por sí solo tiene una serie de características que lo engloban dentro de esa familia. En el aspecto de características mecánicas, su resistencia a ser atacados por otros medios, eh, en cuanto a sus propiedades, entonces más o menos se parecen entre sí. En el caso de los semiconductores, el criterio para enlistarlos dentro de esta característica ya no tiene que ver con esas características físicas de resistencia o de propiedades mecánicas, sino que tiene que ver con una eh, particularidad de estos materiales, y es que su banda de conducción y su banda de valencia tienen una separación eh, relativamente cercana, ¿no? Que va a depender de la energía que se haga pasar a través del material. Entonces, pueden fungir tanto como un conductor si pasamos cierta cantidad de energía que va a hacer que las bandas de conducción y de valencia se junten, comportándose como un conductor, o pueden fungir como un aislante, separando esas bandas de energía para que no dejen pasar la electricidad. Entonces, esta señal con respecto a al paso de corriente nos va a ayudar a que podamos tener aplicaciones como el procesamiento de datos, porque básicamente el procesamiento de datos son unos y ceros, que es o deja pasar corriente o no deja pasar corriente, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el semiconductor, como esto es a nivel de electrones, pues es una reacción rapidísima. Entonces, que pase de aislante a conductor ni siquiera no podemos percibir, simplemente es por la carga eléctrica que vaya a sentir. Y eso nos permite, pues, aplicaciones electrónicas, ¿no? Entonces, los semiconductores son los que nos han ayudado al boom de las telecomunicaciones. Las computadoras son más potentes actualmente, más baratas, conforme se va mejorando esta tecnología, pues cada vez tenemos más avance en esa parte, ¿no? Algunos son el silicio, el germanio, entre otros, ¿no? Principalmente, pues el silicio es el que se usa más para los semiconductores. Entonces, simplemente, pues estos materiales es que tienen esa característica, ¿no? Que pueden ser conductores o aislantes. ¿De esto alguna duda? Pues que no. Ok, y terminamos con el último tipo de material que entra dentro de la clasificación, que son los materiales compuestos. Y nuevamente es un caso aparte de estos tres y de los semiconductores. En el caso de los compuestos, están fabricados con una mezcla de estos tres. Bueno, de dos de estos tres, ¿no? O pueden ser varios, pero vamos a decir que al menos tiene que tener dos componentes de cualquiera de estos materiales, ya sea metal, cerámico o polímero. Dos materiales diferentes, ¿ok? Podría inclusive darse el caso de que sean del mismo tipo de material, ¿no? Dos metales, pueden ser dos cerámicos o dos polímeros. Es más raro, normalmente se mezclan entre sí, pero eso es lo que es un material compuesto, es una mezcla de dos materiales base, ¿ok? Un material que sirve como matriz, que es el que va a estar en mayor proporción, y un material que sirve como refuerzo, que es el que va a estar en menor proporción. ¿Por qué fabricamos materiales compuestos? Pues porque si están viendo lo que les estoy comentando, pues estos materiales están limitados en cuanto a las propiedades que pueden mostrar, ¿no? O sea, estos son muy resistentes, estos tienen mucha resistencia a la compresión, pero son frágiles, estos, por ejemplo, son menos resistentes, pero son más maleables, son más dúctiles. Entonces, estos, por ejemplo, tienen una densidad baja, muy baja, y eso también es llamativo para ciertas aplicaciones, pero, por ejemplo, no tienen la resistencia de un metal. Entonces, si va a ser una pieza que tenga una densidad baja, pero no va a tener la resistencia que yo requiero, pues no me va a servir.
Y entonces es ahí donde entran los compuestos. Yo quiero las características de un material, pero también quiero las características de otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a fabricar un nuevo material que tenga parte de ese primer material y parte del otro, ¿no? Entonces va a tener una matriz, que esa matriz es un material que me interesa, la mayoría de sus propiedades. Por ejemplo, les estaba diciendo ahorita de un material, polimérico, ¿no? Que tiene baja densidad, que es maleable, que es, por ejemplo, ya habíamos dicho que estéticamente, pues es vistoso. Eh, entonces yo quiero todo eso, pero yo cuando lo quiero aplicar, por ejemplo, para hacer una pared, pues normalmente no va a ser muy resistente esa pared. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo puedo reforzar. ¿Con qué lo puedo reforzar? Pues con un cerámico o con un metal que van a ser más resistentes a esos esfuerzos mecánicos, ¿no? Entonces yo lo refuerzo y de esa manera obtengo un material compuesto. Em, entonces, por ejemplo, la fibra de carbono es un material compuesto, va a ser una resina que va a tener todas las características de un cerámico y va a ser muy ligera, va a ser resistente a lo que sería o sea, maleable, va a ser resistente a ser doblado, pero también quiero las características del carbono, que es un cerámico. Bueno, es un metaloide, pero bueno, entra dentro de los cerámicos, ¿no? Entonces, es un material que es muy resistente, pero es muy resistente solo en una dirección. Entonces es muy resistente a la compresión. Ujú. Entonces va a ser un material que le va a dar rigidez en un solo sentido. Entonces de esa manera, si yo combino la flexibilidad que va a tener el polímero con la resistencia que le va a dar el cerámico, pues obtengo un material que tiene unas propiedades totalmente distintas. Va a ser una combinación de ambas, ¿no? Entonces, esta normalmente pues es resistente solo en una dirección, ¿no? Porque es donde eh, tiene una resistencia preferencial por el hecho en el cual está presente el refuerzo, que es el material que nos está ayudando a que la matriz obtenga nuevas propiedades. Entonces, ese refuerzo puede estar en muchas formas, puede estar en forma de fibras, puede estar en forma de whiskers, que son como hojuelas, como si fueran sucaritas. Entonces se puede agregar en esa forma también el refuerzo. Se puede agregar en forma de partículas también. Entonces, dependiendo de qué estoy buscando, pues el refuerzo va a ser este. Hay formas de producir compuestos en los cuales pues, se hace una preforma de nuestro refuerzo y luego se inyecta la matriz para generarlo. Hay veces que se mezcla de antemano. Hay muchas particularidades del material, ¿no? Pero lo que queremos al final es una mezcla de propiedades. Entonces, por ejemplo, podemos reforzar aluminio con carburo de silicio para darle más resistencia al desgaste, porque el aluminio es es un metal de muy baja densidad, entonces va a tener una resistencia relativamente alta, no va a ser como el acero, pero es resistente porque es un metal. eh, pero resistencia al desgaste pues no tiene tanto. Entonces, si yo le meto el carburo de silicio, que es muy resistente a lo que es la fricción, pues conforme se vaya desgastando lo que sería el aluminio, las partículas de carburo de silicio que yo le meta, o los whiskers o las fibras, pues van a detener ese desgaste, ¿no? Le van a dar esa característica extra que yo quería que tuviera, porque yo no puedo fabricar un componente de puro carburo de silicio que va a estar sometido a esfuerzos, porque eso fallaría al momento de yo someterlo a un esfuerzo que no fuera de compresión. O un esfuerzo súbito, pues también se quebraría, ¿no? Entonces el aluminio le está dando toda esa rigidez, toda esa resistencia, pero el cerámico pues le da eso que le faltaba, ¿no? Lo que nos interesa. Entonces es un ejemplo de compuesto. Fibra de carbono, les digo, también es un material compuesto. Entonces hay muchas opciones de materiales compuestos, ¿no? Eh, ¿Tienen alguna duda de los materiales compuestos? ¿Alguna duda de la clasificación de los materiales? ¿Qué tal, profesor? Yo nada más tendría una única duda, Ujú. y es que si los materiales compuestos son también determinados según el tamaño, es decir, al menos para mí, ¿no? No me hace mucho sentido que una columna
que está conformada pues de pues justamente una vara de metal Ah, sí. y el concreto, etcétera, sea considerado por sí sola como un material. Es decir, ¿hay algún límite según el tamaño? Más que el tamaño, tiene que ver con ¿cómo decirlo? La homogeneidad de esos refuerzos. Entonces, sí, como dices, cuando están construyendo, tú tienes una varilla de acero, que sería un alma, por así decirlo, es un único refuerzo que le estás dando a todo el concreto. Entonces ahí no podrías clasificarlo como un material compuesto porque no toda la columna está homogénea, Ok, por así decirlo. No tienes la misma, por así decirlo, como una composición repetida, ¿no? Entonces, lo que lo define principalmente como un material compuesto es eso, que va a ser un único material. Entonces, ¿cómo podrías hacer una columna de material compuesto? Pues en lugar de ponerle una sola varilla, un solo alma, no sé si han visto que a veces se hace como un tramado como de alambre de acero y sobre eso se vacía el concreto para generar como un concreto reforzado con ese metal, eso sí podría ser un material compuesto porque es más o menos homogéneo en toda su composición, en toda su estructura, por así decirlo. Pero sí, cuando es un solo refuerzo, pues ahí ya depende del criterio. Algunos lo podrán considerar, pero en general, si no es homogéneo, no lo consideramos material compuesto. ok, vale, muchas gracias, profesor. Sí. Ok, ¿alguna otra duda? Pues normalmente estos pues se usan para hacer paneles, para hacer piezas, así de una sola forma, o sea, son como ya la forma final, ¿no? Lo que se genera con esto y de esa manera pues está más o menos homogéneo la distribución, ¿no? Y, ok. Entonces, bueno, ¿por qué nos interesa? Que era una de las preguntas aquí, ¿por qué son importantes los materiales en la ingeniería? Pues porque como ingenieros pues los podemos aplicar en muchas cosas. Entonces, todas las ingenierías, en principio, están relacionadas con los materiales. En específico, nosotros pues los dominamos más y eso es porque pues nuestro objetivo es que dominemos el tetraedro de los materiales, ¿no? Ese va a ser nuestro objetivo último. Entonces, bueno, ¿por qué nos interesa conocer materiales? Pues porque van a tener un rango de propiedades que nos van a permitir usarlos en alguna función en específico, e inclusive nosotros como ingenieros metalúrgicos y de materiales, pues podemos cambiar esas propiedades de ese material, cambiando ya sea el procesamiento o cambiando la estructura del material. Entonces podemos jugar con esa parte. Pues por aquí tengo la conductividad térmica, eh, y bueno, vienen algunos materiales, ¿no? Metálicos, más o menos qué valores tienen. Entonces, vean, aleaciones base cobre, pues son los que tienen mayor conductividad térmica. Este de aquí arriba sería el cobre puro, es el que es más conductor. Pero dentro de las soluciones de aleaciones de base cobre, pues pueden tener esta rama de conductividad térmica, ¿no? Aleaciones base aluminio, magnesio, aceros al carbono. Entonces, todas las aleaciones metálicas, vean que son buenas conductores dentro de un cierto rango, ¿no? Entonces, más o menos todos son buenos conductores, pero tienen un rango de aplicación, ¿no? Aquí, por ejemplo, están los cerámicos y los vidrios. Entonces, los cerámicos son malos conductores, son esta parte de aquí abajo. Los materiales vidrios son estos, los que tienen una cierta conductividad y son cristales, ¿no? Normalmente. Entonces, esa parte, pues estos son un poquito más conductores, y estos son aislantes, ¿no? Y lo que son los polímeros, pues ya son totalmente aislantes, ¿no? Tienen muy baja conductividad térmica, también tienen un rango de conductividades cada uno, y en general toda la familia de polímeros va a tener ese rango, pero pues van a estar por aquí abajo, ¿no? Em, Otro ejemplo, por ejemplo, esta es la resistencia a la fluencia, que es cuando un material se deforma irreversiblemente plásticamente, es decir, ya cambia su forma para siempre.
Todos los materiales cuando se someten a un esfuerzo, pues tienen esa capacidad de poder llegar a recuperarse, ¿no? Que es el esfuerzo, si es por debajo del esfuerzo de fluencia, pero pasando eso ya la deformación es irreversible, ¿no? Entonces, este sería el límite en el cual un material puede operar bajo un cierto esfuerzo. Entonces, este sería su criterio, pues si quieren diseñar una pieza que tenga que soportar cierta carga, pues necesitamos que esa carga esté por debajo del esfuerzo de fluencia para que no se deforme para siempre. Y está en este lado la densidad, ¿no? Entonces, materiales más densos normalmente van a tener una mayor resistencia a la fluencia, materiales más ligeros van a tener una menor resistencia a la fluencia, ¿no? Pues vean que, por ejemplo, aquí están las espumas. Las espumas van a ser muy, muy ligeras, pero a cambio, pues tampoco van a ser muy resistentes. La escala es logarítmica, entonces el salto de aquí hasta acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6 órdenes de magnitud, ¿no? Los metales son de los más resistentes, ya lo habíamos visto, pero también son muy densos, aunque pues tienen un cierto juego, ¿no? Aquí están las aleaciones ligeras, que podrían ser el aluminio, el zinc, el magnesio. Ujú. Aquí están aleaciones mucho más densas, pero mucho más resistentes, por ejemplo, las aleaciones de tungsteno, aleaciones de níquel, los aceros. En el caso de los cerámicos, pues tienen también una buena relación entre esfuerzo de fluencia y densidad, son más ligeros que los metales, porque normalmente están mezclados con algún compuesto no metálico, un elemento no metálico, entonces eso reduce su densidad, pero una de las características es que el metal, cuando pasa este esfuerzo de fluencia, se deforma, el cerámico cuando pasa este esfuerzo de fluencia, truena. Entonces, por ahí, pues también hay que tener eso en cuenta, ¿no? Polímeros que están por aquí en medio. Entonces, todos estos materiales, pues tienen un rango amplio. Yo, como ingeniero, pues necesito saber cuál elegir para la aplicación en específico que yo quiera, atacar, ¿no? Aquella aplicación que yo requiera, necesito elegir el material, concienzudamente. Entonces les decía eso, pues nos interesan los materiales porque estamos muy relacionados con la manufactura y el procesamiento, ¿no? Entonces, para hacer una buena selección o producir nuevos materiales, pues tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Hay una gran variedad de materiales disponibles y pues sus aplicaciones también son infinitas, ¿no? En el aspecto de que una misma aplicación la podríamos, eh, realizar con distintos materiales si cumplen con los criterios que nosotros queremos. Ujú. Entonces, por eso queremos los materiales. Al final de cuenta, lo que tenemos que dominar nosotros es el tetraedro de los materiales, que es la estructura, propiedades, procesamiento y comportamiento. Aquí en la parte de selección de materiales, más que nada nos interesa esta parte del comportamiento. Entonces, eso es lo que vemos aquí para las aplicaciones. ¿Qué propiedades tiene? Y eso está relacionado pues con eso, con cómo lo obtuvimos, qué estructura va a presentar, y entonces queremos que esas propiedades nos sirvan para una aplicación en específico. Ya más recientemente también se añadió la sustentabilidad al tetraedro. Entonces también la pueden considerar, ¿no? Si el material va a ser reciclable, si es fácil, fácilmente puede ser procesado para ser desechado o no, si se puede reciclar, entonces hay que considerarlo también, ¿no? Si queremos hacer completo este proceso, ¿no? Pero en general con esto pues ya podríamos aplicar algún material ingeniería. En general los metales pues sí entran aquí porque la sostenibilidad, los metales en su gran mayoría son reciclables, sobre todo las aleaciones base aluminio y base a hierro, pues son fácilmente reciclables, ¿no? Tenemos una infraestructura ya muy bien establecida para reciclarlas, eh, pero por ejemplo los polímeros les decía que no siempre se pueden reciclar, entonces por ahí pues sí tenemos que considerarlo, ¿no? ¿Dudas hasta aquí de ciencia e ingeniería de materiales? No. No. Entonces, bueno.
Tenemos esta parte. Ahora, vamos a ver un par de ejemplos de esto del tetraedro. Entonces, tenemos aquí dos aleaciones, el acero y el hierro. Ujú. Una aleación es una solución sólida. Son un elemento, uno o más elementos metálicos, o también puede haber no metálicos, como es en este caso, el acero y el hierro. Son aleaciones ambas hierro-carbono. Pues van a ser aleaciones que tienen mayoritariamente elemento hierro, pero tienen una cierta cantidad de carbono en su composición química. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un acero y un hierro? Es la austenización. Entonces, ustedes van a escuchar que el límite para considerar un material acero es el 2% de carbono. Por sobre 2% de carbono ya se consideraría un hierro, porcentaje en masa, ¿no? Entonces, bueno, si yo me paso de este 2%, yo ya entraría en la parte de los hierros. Por debajo de ese 2%, yo digo que es un acero. Ujú. Es 2,14, en realidad es el límite de la austenización. Entonces, lo que distingue no es tanto el contenido de carbono, sino esto, que pueda austenizarse, que pueda aparecer esta fase. Esa fase, la aparición de esa fase tiene que ver con la estructura y el procesamiento. Ujú. Entonces, ¿por qué es importante la austenita, que es la que presentan los aceros? Porque es la fase de la cual partimos para realizar los tratamientos térmicos. Entonces, nosotros austenizamos y a partir de esa austenita podemos obtener distintas microestructuras. Y esa microestructura que voy a obtener me dice qué propiedades va a tener el material y por lo tanto cuál va a ser su comportamiento. Entonces, un acero que se pueda austenizar, yo lo puedo templar para obtener martensita. Yo lo puedo dejar enfriar lentamente para obtener perlita y cementita. Yo lo puedo templar, por ejemplo, con aire para obtener vainita. Entonces, cada una de esas fases, que son las estructuras, me va a dar distintas propiedades y esas propiedades vienen del procesamiento. Yo lo enfrío muy rápido, lo enfrío más lento, este lo calenté más, lo calenté menos, y todo eso pues me va a servir para distintas aplicaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el hierro colado? El contenido de carbono. Más allá de 2,14, pues ya no va a estar esa austenita como tal, ya no podemos llegar a tener una estructura homogénea de austenita. Sí podemos presentarla en lo que sería la microestructura, pero ya es un poco diferente, ya no alcanzamos a tener 100% austenita. Eh, y si ven eso, el hecho de tener más o menos carbono me modifica también la estructura. Pues yo estoy modificando la estructura con la composición química y eso me va a afectar las propiedades tremendamente. ¿Por qué? Porque para fines prácticos un acero que se vaya a usar en ingeniería pues va a tener máximo un 0,76 menos de 1,3 de carbono máximo, así exagerando. Normalmente van a tener menos 0,1 por ciento de carbono, o sea, van a los aceros que se usan en la ingeniería, pues tienen poquito carbono, tienen muy poquito. Los hierros, por otra parte, normalmente van a estar cercanos a este 4,3% de carbono. Entonces es una diferencia grande en la composición química. ¿Qué es lo que buscamos al tener tanto carbono? Pues lo que buscamos es que haya carbono precipitado adentro de la estructura. Pues va a presentar lo que serían, em, ¿cómo le decimos? Va a presentar hojuelas de grafito. Normalmente se precipita en forma de hojuelas, que serían, como si fueran azucaritas adentro del acero, pero de grafito, ¿no? También lo podemos variar con algunos procesamientos para obtenerlo en esferas, lo podemos obtener como gusanitos, que sería hierro vermicular. Entonces podemos jugar con él también, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos con esas hojuelas de grafito? Pues que se comporte como un material compuesto. ¿Por qué? Porque va a ser una matriz metálica con el carbono precipitado. Entonces ese carbono va a hacer que se comporte totalmente distinto.
Entonces, a partir de esa estructura que nosotros tenemos en nuestro material, del procesamiento que le dimos y las propiedades que alcanzó, pues va a ser para qué lo podemos usar. En el caso de los aceros, lo usamos mucho para la construcción. ¿Por qué? Porque tiene una alta resistencia a la fluencia, como llamamos acá, pues tiene una alta resistencia a la fluencia, el acero. Ujú. Es difícil que se deforme permanentemente, pero una vez deformado sigue siendo muy resistente, ¿no? Y nos permite sobre todo darle esa forma final. Entonces, esto de que se pueda doblar implica que tiene mucha tenacidad, el material es muy resistente a esa deformación. En el caso del hierro, no tiene esa resistencia a la afluencia, ¿no? Sería más cercano a un cerámico en su comportamiento. Si yo intento deformar un hierro, que es el que tiene el grafito precipitado, lo que voy a hacer es que se va a romper. De hecho, la forma de cortar el hierro normalmente pues es hacerle una muesquita y pegarle y de esa manera pues se fractura. En el caso del acero, pues sí lo puedo cortar porque es más dúctil, entonces si yo le pego no lo voy a romper, se va a doblar. Eh, y bueno, esa es la diferencia principal, esas propiedades, a pesar de que las dos son aleaciones hierro-carbono, esa diferencia en propiedades pues les da diferentes usos. En construcción uso acero, el hierro lo uso por ejemplo para los discos de frenos, también lo deben haber visto en algunos, en coladeras, en bancas, en aplicaciones que vayan a estar sometidas a cierta cantidad de desgaste. ¿Por qué? Porque el carbono grafito, como ya les había comentado anteriormente, lo que hace es que resiste más la abrasión. Entonces, al momento de que se está desgastando, pues tarda más en desgastarse. Y además ese carbono grafito sirve como autolubricante. Conforme se va desgastando, lubrica un poquito el material. Entonces, los discos de freno, pues, son hechos de hierro porque tiene esas características, pero si yo le pego un disco de freno, lo más probable es que lo fracture. Por eso cuando pegan en un bache o así un accidente muy fuerte, normalmente el disco de freno se fractura, no se dobla. El eje del carro se dobla porque es de acero, entonces es más maleable. Entonces, para que vayan viendo, ¿no? ¿Dudas de esta parte? ¿Se entiende por qué nos interesan los materiales? Ok. Ahora, les decía que una de las características del acero es justamente que se puede austenizar. Y el hecho de austenizarlo, pues nos da la capacidad de modificar sus propiedades. Y esas propiedades, pues vienen a partir de tratamientos térmicos. Entonces, el hecho de que existe esta fase de la cual partimos de manera homogénea y que al momento de solidificar podamos controlar la forma que va a tener la microestructura, pues nos ayuda a darle distintos usos. Pues puede ser un enfriamiento lento. Aquí es la temperatura a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si enfriamos lentamente, pues va a tener alta temperatura cuando pase por estos tiempos, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a ser una estructura con perlita, ¿no? Perlita y ferrita o perlita y cementita, ya depende de la composición, ¿no? Pero va a tener perlita. Y la perlita es resistente, pero es maleable. Si yo enfrío muy rápidamente, genero lo que es martensita. Entonces, esos son procesos de templado. Pues yo templo en agua, por ejemplo, y genero martensita. Esa fase es mucho más dura que esta, pero también es mucho más frágil. El hecho de que sea más dura, pues nos ayuda a que tenga ciertas aplicaciones, por ejemplo, los cuchillos o herramientas de corte, pues normalmente van a estar templados, ya sea en agua o en aceite, porque de esa manera es más duro, va a tener más capacidad de corte, ¿no? Pero a cambio pues va a ser un poquito frágil, ¿no? Entonces, si no se le somete a otro tratamiento a la martensita, esto sería muy frágil, normalmente se austemperiza y de esa manera pues le reducimos esa dureza, pero mantenemos cierta cantidad de dureza, pero sí le metemos un poquito de maleabilidad para que no falle al primer impacto. También está la vainita, que son enfriamientos intermedios.
y pues que tiene una combinación de estas propiedades, ¿no? No es muy común porque pues ni llega a ser todo lo bueno que la martensita, ni llega a ser todo lo bueno que la perlita, pero bueno, existe para ciertas aplicaciones, ahí la tenemos, ¿no? Entonces todo lo que nosotros tenga que ver con un material, pues lo podemos analizar en vista de este tetraedro, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Ciencia e ingeniería de materiales, ¿alguna duda? Clasificación de materiales, por qué son importantes los materiales en ingeniería, cómo aplicar el tetraedro en los materiales. Ok, entonces continuamos. Ok, entonces bueno, eso tiene que ver con esta parte de los materiales. Entonces nosotros, pues esto ya lo habían visto, ¿no? En Fundamentos de Metalurgia y Materiales. Y si están en ISIM, pues seguramente hayan repasado un poquito, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es esto, ¿no? La ingeniería de procesos metalúrgicos y de materiales. Entonces ya vimos la parte de materiales, que es lo que buscamos, ¿no? Que es dominar este tetraedro. Y para dominarlo, pues yo tengo que saber las propiedades. Tengo que saber esto. Tengo que dominar el procesamiento y la estructura, que es, por ejemplo, estas dos. Y tengo que, a partir de eso, pues yo ya sé en qué aplicaciones lo voy a utilizar mi material en específico. Pero aquí hay otra cosa, que es el ingeniero de procesos, ¿no? Entonces, yo quiero aplicar la ingeniería de procesos a metalurgia y materiales. Es decir, quiero aplicar esa ingeniería de procesos a poder hacer estas cosas, ¿no? A dominar esta parte. Y si ven aquí, pues hay un vértice que se llama procesamiento. Entonces, ese procesamiento, en principio, debería a nosotros decirnos que tiene algo que ver con los procesos, ¿no? Entonces, aquí nos interesaría saber, pues, qué es la ingeniería de procesos y cuáles son los procesos metalúrgicos y de materiales. ¿Pues alguna duda de qué es la ingeniería de procesos? ¿Alguna idea, más bien? ¿Alguna idea de qué es la ingeniería de procesos? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué podría ser? ¿Alguna idea? La estructuración para saber cómo se va a realizar dicho material. Sí, tiene que ver con fabricación de materiales, efectivamente. ¿Alguna otra idea? Aquí en estos ejemplos hablábamos de que dependiendo de qué le haga yo, este, aquí ya sea cambiarle la composición química o aquí cambiar ese enfriamiento después de calentarlo por sobre la temperatura de austenización para tener austenita, controlando ese enfriamiento, pues yo obtenía diferentes estructuras, ¿no? Entonces yo ese procesamiento lo estoy haciendo para cambiar alguna cosa, ¿no? Entonces dice que se utiliza para optimizar el proceso, sí, también. Es parte de las funciones de un ingeniero de procesos, optimizar. ¿Qué es el proceso? Entonces, estamos hablando de un procesamiento, estamos hablando de un ingeniero que cuida ese procesamiento, pero ¿qué es un proceso? La transformación del material al producto. Sí, desde el punto de vista de la ciencia e ingeniería de materiales, sí podemos verlo como esa parte, ¿no? Entonces, son todas aquellas etapas, o esos pasos a seguir, ajá, como dicen, para llegar a un producto en específico. Entonces, el ingeniero de procesos, pues es el que se va a encargar de controlar esas etapas o esos pasos a seguir, ¿no? Para transformar el material en el producto final, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿de qué se encarga el ingeniero de procesos? Pues del diseño del proceso,
de la operación, el control de la operación, y más que nada de las variables, ¿no? ¿Qué variables van a afectar mi procesamiento? Y a partir de conocer qué variables afectan mi proceso, yo puedo optimizarlo y entonces lo puedo mejorar y de esa manera, pues, ahorrar algunos, ya sea ahorro económico, ahorro de tiempo, ahorro de insumos, ¿no? Eh, y bueno, en el caso de los procesos metalúrgicos son procesos complejos porque involucran que ustedes tengan que conocer química, física, tienen que saber bastantes matemáticas y en algunos casos pues puede haber biología, ¿no? Así como dice aquí abajo, ¿no? Involucrada. Entonces, tienen que saber muchas cosas para poder entender un proceso metalúrgico y poder aplicar conocimientos de un ingeniero de procesos para realizar estas funciones, ¿no? Desde el diseño hasta la optimización del proceso. ¿Cuáles son los procesos metalúrgicos? Pues hay muchos procesos metalúrgicos, ¿no? Entonces está, por ejemplo, la industria de la fundición, seguramente la hayan visto en algún medio audiovisual, como se ve los hornos de fundición. Son muy llamativos y no me sorprendería que alguno de ustedes pues haya entrado a la carrera justamente por esa razón, ¿no? Por haber visto algún proceso de fundición, ¿no? Eso y la forja pues son como lo más llamativo, ¿no? Cuando piensa uno en metalurgia, ¿no? Están los procesos de corrosión y protección, que eso tiene más que ver con proteger una pieza al final, protegerla del medio ambiente para que dure más tiempo, ¿no? Es muy demandante energéticamente y de tiempo pasar de un mineral a un metal como para que nosotros lo desperdiciemos después y dejemos que se corroa y vuelva a ser mineral, ¿no? Entonces hay que cuidar esas piezas metálicas. Hay veces que es inevitable que estén sometidos a un medio corrosivo, pero pues hay que hacer lo que dure lo más que pueda. El procesamiento de minerales, que es todas las etapas que preceden a tener un material metálico, es partiendo del mineral, hay que someterlo a procesos de conminución, a procesos de separación y finalmente a procesos de extracción del valor metálico, ¿no? El desarrollo y selección de materiales, como les había enseñado ahorita, esas gráficas donde podemos eh, elegir para qué aplicación, pues nosotros vamos a usar un cierto material o inclusive diseñar materiales nuevos para aplicaciones que vayan surgiendo, ¿no? A medida que avanza la historia de la humanidad, pues van surgiendo nuevas necesidades y pues esas necesidades implican que nosotros las ataquemos con materiales nuevos, ¿no? O aplicar materiales viejitos a esas nuevas necesidades. Están los procesos de conformado mecánico, que es cuando tienen una forma semiterminada, por ejemplo, una placa, un planchón, un alambre, darle esa forma final de producto final, ¿no? Pues, por ejemplo, a partir de una lámina, pues podríamos obtener las formas para generar los paneles de un automóvil, podríamos generar ollas, podríamos generar eh, no sé, puertas, todo lo que sería herrería. Entonces podemos generar muchas cosas, ¿no? Entonces toda esa parte de darle esa forma final, pues tiene que ver con el conformado mecánico. Podemos también diseñar piezas metal mecánicas o esto sería con herramientas, ay, ¿cómo se llama? Herramientas automatizadas. Se me fue el nombre, pero CNC, con herramientas CNC podemos diseñar piezas y darles esa forma final y podemos inclusive el desarrollo de software, ¿no? Entonces, en todas estas industrias, pues puede trabajar un ingeniero de procesos con los conocimientos adecuados. Entonces, al final, pues el ingeniero de procesos, pues es el puente, ujú, si lo vemos aquí, es el puente entre el producto, ujú,
y el procesamiento, ¿no? Entonces, por aquí iría el ingeniero de procesos, ¿no? Controlando que ese procesamiento nos dé estructura, propiedades para la aplicación final. Entonces, eso es a lo que se dedica el ingeniero de procesos. Y vamos a ver algunos ejemplos de procesos metalúrgicos. Se los voy a platicar y vamos a ver más o menos a qué se refiere esta parte de diseño, operación, control y optimización, ¿no? Vamos a ver un poquito, así como a grandes rasgos o ejemplitos así sencillitos, pero que nos van a ayudar a entender esa parte. Entonces, dentro de los procesos, pues tenemos el proceso de fundición. Cuando ustedes piensan en fundición, podrían pensar en el proceso de pasar de un metal o un material del estado sólido al estado líquido. Entonces podrían pensar que eso es fundición, pero desde el punto de vista metalúrgico, nosotros tenemos una definición un poquito diferente, ¿no? Si bien la fundición sí es, sí son procesos de fusión, nosotros lo vemos como un proceso de manufactura para obtener piezas finales. Entonces sí va a tener fusión de metal, de metal. Ujú. Pues vamos a partir de una carga metálica sólida que vamos a calentar y vamos a obtener el metal líquido, ¿no? Entonces sí, esa parte sí va a estar, pero no es todo, ¿no? Entonces dentro de esta fusión, pues también nosotros le damos tratamientos al metal líquido para modificar las propiedades. Entonces aquí ya va a haber procesamiento. Va a haber procesamiento para darle ciertas propiedades que al final queremos que tenga la pieza final. Pues ¿cómo vamos a obtener esa pieza final? Pues solidificando este metal. ¿Y dónde lo vamos a solidificar? Pues necesitamos un molde para que tenga la forma final, ¿no? Pues yo esto lo voy a vaciar en un molde y voy a obtener la forma que yo quiera. Imagínense como por ejemplo cuando hacen gelatina de formas, sí, como más bonitas que tienen moldes, ¿no? Entonces, de esos moldes ustedes vacían su gelatina líquida y cuando solidifica, pues ya tienen una gelatina con una forma bonita. Pues en este caso es muy similar, ¿no? Tenemos nuestro metal, lo fundimos, lo vaciamos en un molde para obtener esa forma final. Eh, entonces, ese molde, pues también lo tenemos que fabricar. Normalmente ese molde va a ser de arena. Entonces, piensen así, de manera muy, con sus eh, con sus diferencias, pero piensen más o menos en construir un castillo de arena. Cuando construyen un castillo de arena, ¿qué tienen que hacer? La arena por sí sola mantiene su forma, No, se tiene que comprimir usualmente para que pueda mantener una forma. ok, se comprime, pero además hay otra cosa que tenemos que hacer. Si está seca, se moja, se moja efectivamente. Tenemos que humedecerla. Entonces, nosotros vamos a tener que humedecer esa arena para generar el molde. Ahora, en el caso de estos moldes, pues no usamos arena y agua nada más, también le metemos un aglomerante, que van a ser bentonitas, que se van a hinchar con el agua y van a mejorar la resistencia. Pero bueno, estamos hablando de meterle agua a la arena y luego vaciarle metal líquido. ¿Eso no le suena peligroso? ¿Qué pasa cuando algo muy caliente entra en contacto con el agua? Salen burbujas y buscan el equilibrio térmico. Pues sí, el agua se puede evaporar, pero en el caso del metal, lo que va a pasar si entra en contacto con una humedad muy alta es que va a salir proyectado. Entonces, justamente el agua cambia de fase muy rápido, eso genera gas, ese gas proyecta el metal. Entonces, por ahí hay que tener cuidado, ¿no? O sea, no solo se trata de humedecerlo, sino que tenemos que controlarlo bien, porque si no tiene suficiente humedad, pues se va a desmoronar. Si tiene mucha humedad,
va a generar muchos vapores y eso pues puede ser peligroso porque el metal se puede proyectar, o lo que va a pasar es que genera gas y ese gas pues ¿dónde se va a ir? Adentro de mi pieza, entonces voy a tener ahí poritos adentro y pues eso no queremos porque ¿qué pasa si un material, si una pieza está porosa? ¿Cómo es su resistencia en esa región donde está hueco? ¿Será más resistente o el hecho de que tenga un huequito va a afectar esa resistencia? ¿Sí? La va a reducir, entonces es probable que falle si yo no cuido esa parte, ¿no? Pero bueno, así fabricamos el molde, entonces tiene un negativo en el cual pues justamente preparamos la mezcla de arena con cierta cantidad de humedad, la mezclamos en unos molinos, esa arena sale ya con esa humedad, nosotros la colocamos en una base, le metemos el negativo de la forma, que ese sería el modelo, así se le llama, y lo compactamos, lo sometemos a una compactación mecánica para obtener el molde. Pues el molde normalmente va a ser de arena, sí hay moldes permanentes para ciertas aleaciones, pero si estamos hablando de un hierro o un acero, pues si metemos un molde de hierro o acero, se lo va a llevar. Entonces sí necesitamos que sea arena, ¿no? Hay otra parte que son los corazones, que eso ya es aparte, si nuestro si nuestro pieza va a tener huecos, generamos otro molde de arena un poquito más resistente y esa la metemos al interior y de esa manera pues quedan los huecos, ¿no? Y bueno, al final vean que tiene estos tubitos, ¿no? Estas cosas que al final no deberían ir, ¿no? Esto de aquí se llaman alimentadores y están aquí porque cuando yo solidifico algo, su densidad baja o sube. Quitando de lado el agua, que es una excepción, a la regla, normalmente la densidad va a bajar cuando yo solidifico algo. Pues el agua se infla por cuestión de los puentes de hidrógeno y otras cosas, pero normalmente se va a comprimir, ¿no? Va a aumentar su densidad. Entonces, estos de aquí, que se llaman alimentadores, tienen la función de absorber esa compresión, porque yo no quiero que mi pieza me salga con huequitos, ¿no? De que solidificó y entonces como el volumen que usaba líquido era más grande que cuando solidifique, pues me quedarían huecos, ¿no? De hecho, por aquí, en esta región, si ven con atención, se ve como si estuviera sumido aquí en las puntas. Esa es la compresión líquido sólido. Pues ese cambio de densidad yo lo tengo que redireccionar a donde yo quiero que esté. Pues bueno, ya les platiqué cuál es el proceso de fundición. Y entonces estamos hablando de que no es tan sencillo, ¿no? Que tengo que considerar varias cosas. Pues ya de hecho ya consideramos una, la humedad de la arena, ¿no? Ya les dije, ¿no? Pues esa humedad de la arena pues es importante. Aquí, por ejemplo, ¿qué creen que tendrían que tomar en cuenta al momento de fundir el metal? ¿Qué se les ocurre que sea importante? Vamos a acotarlo, vamos a pensar en hierro o en acero, ¿no? ¿Qué creen que sea importante? ¿O será mejor Bueno, piensen en una aleación ferrosa, ¿no? ¿Qué creen que sería importante? Sí, aquí al momento de fundir el metal, ¿no? O sea, ya vimos que hay tres líneas de producción. La del molde, la del corazón, que juntos ensamblan el molde, y de este lado también está la fusión del metal. Entonces nosotros partimos de metal sólido, o sea, no hay metal líquido en la naturaleza, tenemos que fundirlo nosotros. ¿Qué sería importante que tenemos que considerar para fundir el metal dentro de este proceso? La La tempe- temperatura. la temperatura, justamente, como dice su compañero Daniel, y, ¿qué más? La humedad. 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 La humedad.
Excel también había dicho. Pero la temperatura es muy importante. ¿De qué depende la temperatura a la cual voy a operar? ¿De del qué material, propiedad? ¿no? Del material, de su temperatura de fusión específicamente, ¿no? Pues dependiendo de la temperatura de fusión del material, pues yo tendría que sobrepasarla. La puedo sobrepasar mucho o poquito. ¿Cuál sería la ventaja de cada una de las dos cuestiones? ¿Qué se imaginan que sea mejor? ¿Sobrepasarla mucho o sobrepasarla solo lo suficiente para que esté fundido? ¿Qué sería mejor? Suponga que tienen acero 1600 grados centígrados, es su temperatura de fusión. Entonces yo lo fundo a 1601 y con eso basta, o por ejemplo lo llevo a 2000. ¿Qué ventajas y desventajas tendría cada una de esas cosas? ¿Qué se imaginan? Que sea más líquido. Que sea más líquido, entonces que esté más caliente, ¿no? Ahí el problema con llevarlo, por ejemplo, a 2000 es que pues estoy gastando mucha energía, porque los procesos metalúrgicos pues no estamos hablando de que estamos produciendo un gramito de acero, ¿no? Estamos fundiendo toneladas a veces, ¿no? Entonces eso pues nos está costando un dineral. Entonces pues a lo mejor yo quiero verme más conservador. Entonces hay que bajar esa temperatura lo más que podamos. ¿Cuál es lo más que podamos? Pues como dice su compañero, queremos que siga líquido. ¿Por qué? Porque si yo fundo, por ejemplo, a 1601 así, apenas pasadito, al momento de yo vaciar, lo que va a pasar es que puede solidificar antes de que llene el molde. Y entonces no voy a tener ni la pieza, nada más gasté la energía innecesariamente. Por otra parte, si yo lo caliento mucho, estoy gastando mucha energía y además, eh, si se acuerdan de sus clases de química, ¿qué pasa cuando yo tengo dos sustancias que reaccionan e incremento la temperatura? ¿Qué le pasa a la cinética de reacción? ¿Más rápida o más lenta? Con la temperatura. Más rápida, justamente. Aquí tengo un metal. ¿Cómo se encuentra el metal en la naturaleza? ¿El metal está así metálico, libre? ¿O cómo vimos que se encontraba? ¿En forma de qué? Hay algunos metales que pueden estar naturalmente en forma metálica. Por ejemplo, oro nativo, plata nativo, generalmente los metales más inertes, ¿no? Pero la gran mayoría van a estar en forma de mineral. Y una de las formas de mineral es el óxido. Ujú. Naturalmente, entonces, el metal tendería termodinámicamente a ser estable en forma de óxido. Entonces, ¿dónde hay oxígeno en mi proceso? En todos lados, ¿no? Porque este horno puede estar al vacío, pero eso es muy caro. Entonces, esto va a estar abierto a la atmósfera. Entonces, yo tengo metal, tengo oxígeno y tengo temperatura. ¿Qué es lo que le va a pasar a ese metal? ¿Qué me va a pasar a mi aleación? ¿Se va a qué? Oxígeno más metal, se va a oxidar y entonces se va a oxidar más entre más caliente esté. Entonces yo tampoco puedo elevar la temperatura al infinito porque se me va a oxidar y estoy gastando mucha energía. Tampoco lo puedo tener muy bajo porque no va a llenar el molde. De hecho, hay una característica del metal fundido que es la fluidez.
que tiene que ver con la temperatura y la composición química. Entonces, entre más fluido sea, más fácil es que llene el molde, menos fluido, pues no va a llenar. Tengo que controlar la humedad del molde, tengo que controlar seguramente la cantidad de finos que tiene la arena, ¿no? Porque la arena tiene que ser, tiene que tener cierta porosidad, porque al momento yo de meter el metal, el oxígeno tiene que salir, el aire que está ocupando el molde tiene que salir por algún lado, y ese algún lado pues va a ser parte por la arena, ¿no? Tiene que ser permeable. Entonces, ¿cuántas variables tengo que controlar en mi proceso de fundición? ¿Cuántas variables? ¿Muchas o poquitas? Pues hay que controlar muchísimas variables y como ya vieron, pues no es un proceso tan sencillo. Pese a lo que originalmente se pensaría que es, pues fundo y lleno mi molde, ya tengo mi pieza, pues no es tan sencillo, ¿no? Sí hay que controlar muchas cosas, hay que tener conocimientos de cómo funcionan los equipos, hay que tener conocimientos de cuál es la física del material, ¿no? De cuál es la física del proceso. Tengo que saber, dónde voy a enfocar mis esfuerzos para mejorarlo. No puedo, intentar mejorar una parte que al final no me lleve a una mejora sustancial del proceso si otra parte es la que está fallando. Pues por ahí pues tengo que evaluar muchas variables. Si yo lo quiero optimizar, pues tengo que considerar muchas cosas. Aquí, por ejemplo, inclusive el hecho de producir los moldes y fundir el metal tiene que estar totalmente sincronizado, porque si yo fundo el metal y no están los moldes, ¿quién va a pagar todo el costo de tenerlo fundido, de mantenerlo ahí? Sería similar a, por ejemplo, preparan una sopa, le prenden, bum, 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 se van, ¿no? Una hora. Pues todo ese tiempo que la sopa estuvo hirviendo, pues ustedes van a pagarlo, ¿no? Ya sea en forma de gas o en forma de electricidad, dependiendo de cuál sea la estufa, pues todo ese costo hay que solventarlo. Entonces yo no puedo fundir el metal y que esté 2 horas antes de que los moldes estén listos. De igual manera, no puedo tener los moldes 2 horas antes de que el metal esté listo. En ese caso, porque la humedad se va perdiendo. Al final es una planta de fundición. Cuando vayan a una planta de fundición van a ver que hace mucho calor por obvias razones. Entonces, hace mucho calor porque están los hornos. Si yo dejo los moldes hechos, ¿qué le va a pasar a la humedad de mi molde? Que ya humedecí, ya controlé, ya calculé cuánto tenía que ser y luego me lo dejaron 2 horas, pues se va a evaporar y entonces, pues mi molde se va a desmoronar. Y si se desmorona, ¿dónde van a quedar esas partículas de arena? Adentro de la pieza. ¿Será bueno que tenga arena en el interior la pieza? ¿O será malo? Será malo, ¿verdad? Pues va a ser malo porque va a fallar. Entonces, todas esas cosas yo las tengo que tener en mente. Pues yo tengo que controlar todas las variables. Claro, el ingeniero de procesos, pues, diseña, opera, controla, ¿no? Y optimiza. Hay otros ingenieros que se van a encargar de ver que todo esté trabajando en orden. Y el de calidad es el que se va a encargar de decir, ¿sabes qué? No funcionó nada, regresen todo. Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? No queremos que nos regresen nada, pero al mismo tiempo tenemos el compromiso de que la pieza tiene que cumplir con cierta calidad. No podemos vender piezas que vayan a fallar porque eso es peligroso. Entonces, en nuestras manos también está el hecho de que seamos socialmente responsables y hay que trabajar bien, ¿ok? Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo, pues es aplicando este tetraedro para saber en esta
parte del proceso, qué variables tenemos, cómo afectan estructura, propiedades para llegar a tener éxito en nuestro proceso, ¿no? Pues por ahí hay que ver que está un poquito complicado. De hecho, van a llevar una materia de esto nada más, y ahí por octavo semestre van a llevar fundición. Ya disfrutarán de comprender más a detalle esta parte, ¿no? Porque es muy bonito. Bueno, yo considero que es muy bonito ir entendiendo cómo funciona la física de las cosas. Entonces no se olviden, pues, de su tetraedro. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas de esta parte? Ujú. ¿No? Pues vamos a ver este otro, así rapidito, y ya terminamos, ¿no? Entonces, este es un proceso para obtener cátodos de cobre. Normalmente para obtener el cobre, pues partimos de un mineral de cobre. Uno de los minerales que podemos utilizar es la malaquita, que es un mineral relativamente abundante y que tiene alto valor de cobre adentro del mismo. Pues por ahí podemos obtenerlo. Sin embargo, pues no siempre vamos a obtenerla así como en esta proporción, ¿no? Hay veces que a lo mejor tenemos 10 kilogramos de malaquita por cada tonelada de piedra que vayamos a procesar, ¿no? En esos casos, cuando la ley es baja, normalmente lo que hace no es obtener la piedra y luego procesarla, sino que más bien todo el mineral se procesa junto. Entonces todo lo quebramos, toda la montaña nos la llevamos así como está, nada más le bajamos el tamaño y eso es lo que vamos a procesar, porque no nos conviene pararla. En esos casos lo que se hace es eso, procesos hidrometalúrgicos. Cuando la tenemos así en alta proporción, como aquí que se ve azulito, y vemos, pues puedo agarrar esta malaquita y procesarla directamente, pues eso se hace con calor y son procesos pirometalúrgicos. Entonces eso ya lo van a ver allá por quinto semestre, creo, sexto, eh, cuándo se usa uno, cuándo se usa otro. El hecho es que, no me acuerdo si es sexto, a lo mejor es sexto, no me acuerdo, pero bueno, lo van a ver después. El hecho es que vamos a suponer que tenemos un mineral de baja ley. Entonces, un mineral de baja ley es que tiene mucha ganga, que la ganga es el mineral inerte, y tenemos poquito mineral que tiene valor. Pues les digo, pues no lo puedo separar porque me voy a tardar mucho, sería como buscar una aguja en un pajar. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a agarrar todo el pajar y lo voy a procesar completo para sacar la aguja. En ese caso, pues voy a agarrar todo el mineral, lo voy a partir en pedacitos y genero unas montañas de mineral, y estas montañitas las voy a bañar en ácido. Entonces ese ácido lo que va a hacer es que va a disolver el metal, va a disolver ese cobre, lo va a sacar en forma de iones de cobre, ¿ok? Va a ser una solución de cobre. Entonces esto se llama cancha de lixiviación, arriba se le, ahora sí que se baña en ácido. Y eso pues es una solución de cobre que tiene una cierta concentración. Ahora yo esto tampoco lo puedo procesar porque pues va a tener una concentración muy baja de cobre. Entonces va a ser una solución de cobre diluido. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a concentrar, y eso lo hacemos mediante un proceso que se llama extracción por solventes. Entonces en la extracción por solventes lo que voy a hacer es que lo voy a poner en contacto con un solvente orgánico que bajo ciertas condiciones de acidez va a ser más soluble el cobre en el mismo, y en ese caso lo que hago es mezclarlo un poquito y obtengo el cobre, y esa solución, ese orgánico que ya va a tener la solución de cobre, pues lo paso a otra pileta donde nuevamente cambiando las condiciones de acidez y basicidad, voy a hacer que nuevamente el cobre sea soluble en el agua, pero ahora va a ser en una menos cantidad. Entonces, básicamente lo estoy concentrando. Y ya que esté concentrado, pues lo paso
al proceso de electrodeposición, donde mediante corriente eléctrica se deposita sobre ánodos de acero y obtenemos cátodos de cobre. Y estos cátodos, pues ya es cobre prácticamente puro que se puede usar ya para procesarlo y obtener alambre y ya usarlo en aplicaciones eléctricas, ¿no? Entonces, este es otro proceso. Aquí también va a haber muchas variables que nos van a interesar. Por ejemplo, la concentración del ácido. Eh, Nos interesa que haya un cierto despojo de lo que sería el mineral, que sea relativamente rápido, eh, pero pues que no sea peligroso, ¿no? Para el ambiente ni nada de eso. Entonces hay que controlar esa parte. El tamaño del mineral, entre más pequeñita sea la piedra, más área superficial va a tener en comparación con el volumen. Entonces va a ser más fácil que yo disuelva o que extraiga el mineral de partículas pequeñas que de partículas grandes. Aquí en esta parte donde lo concentro. El tiempo en el cual estén en contacto el orgánico y el líquido va a ser muy importante para saber cuánto cobre voy a recuperar antes de recircular ese ácido, porque también no lo voy a estar perdiendo, ¿no? Entonces el ácido se recircula una vez que le quitamos el cobre. Pero ese tiempo de residencia que tenga en este tanque, pues es muy importante para saber cuánto cobre yo recupero antes de pasar el ácido a esta región otra vez. En este caso también la agitación es importante porque lo que me conviene es que no se genere una emulsión, porque si se genera una emulsión ya ahí ya todos perdimos, estamos acabados, porque para romperla vamos a tardar varias horas y entonces el proceso se va a parar. Pues tiene que haber una cierta formación de gotas, pero que no llegue a emulsionarse porque esas gotas también implican mayor área interfacial. Entonces ahí hay que controlar la agitación. En este caso, tengo que controlar la corriente eléctrica. Si yo doy mucha corriente, deposito más rápido. Pero si yo deposito muy rápido, arrastro impurezas, arrastro gases, y entonces ya estos cátodos pues no tienen una buena composición, ya no va a ser cobre puro, no lo voy a poder usar para lo que quiero. Pues por aquí también hay muchas variables que yo tengo que controlar. Y si ven, también es un proceso muy complicado que tengo que tomar en cuenta muchas cosas. Estoy hablando de áreas interfaciales, estoy hablando de solubilidad entre dos líquidos, controlar la solubilidad que hay entre dos líquidos, controlar ese proceso de disolver cosas. Aquí estamos hablando de transporte de carga, entonces hay muchas cosas muy complicadas que yo tengo que conocer del proceso. Aquí en la materia, pues no nos encargamos de que conozcan el proceso a la perfección, pero sí de que empiecen a ver cómo modificar las variables para poder alcanzar estos objetivos, ¿no? Optimizar, controlar, y operar el proceso. ¿Ok, muchachos? Entonces aquí lo vamos a dejar. Ya la siguiente clase vemos algún otro ejemplo y terminamos esta unidad 1. ¿Sale? El sábado. ¿Sale, muchachos? Entonces, si tienen alguna duda, pues hablen ahora o la dicen en la otra clase porque no pasa nada. Sale, entonces, nos vemos la próxima clase. Piensen si tienen alguna duda, y la vemos en la clase. ¿Sale, muchachos? Vale, hasta luego, profesor. Hasta Sí, luego. profesor, gracias. ¿Alguien que no haya pasado lista? A mí no me pasó lista. Yo llegué 7 minutos tarde. Ok, a ver, nombre, Marco Vinicio Parra Celedón. Parra, ok, ahí está. ¿Quién más? Vale, Yo muchas gracias. también, nada a mí. ¿Cómo? Nada a mí. A ver, no te escuché bien. A ver, tengo a Jarquín Nava, Martínez Hernández, Rosa Aguilar, Segundo Valdés, ¿alguno de ellos? Ah, Jarquín Nava. Jarquín Nava, ok. Listo. ¿Alguien más? Listo. Entonces nos vemos la próxima clase, muchachos. Entonces, luego. Hasta luego.